Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 2 de diciembre de 2025, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a revisar las noticias más recientes a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Vamos con los titulares. La temperatura descenderá por debajo de los 0 grados centígrados en zonas de la sierra hasta el 5 de diciembre. Guayaquil tendrá calor sofocante en diciembre y lluvias hacia fin de mes. Un camión se volcó dentro del Parque Nacional Cajas este 2 de diciembre. Lectura sobre presupuesto de las universidades genera debate. Alias Pipo y 2 cabecillas más de los Lobos serán vinculados al caso Villavicencio. Asesinan a 2 hombres dentro de un supermercado en Checa, al nororiente de Quito. Hombre es sentenciado a prisión por abuso sexual de 2 niñas en Quito. Hallan 5 cuerpos calcinados junto a un vehículo en una zona costera de Ecuador. Más adelante veremos lo que se sabe. Ecuador domina en judo, atletismo y ecuestre en los Juegos Bolivarianos 2025. Los casos de COVID-19 aumentan en Guayaquil. En lo internacional, Venezuela reabre los vuelos de repatriación desde Estados Unidos a petición del gobierno de Trump. Las tensiones entre Alemania y Polonia alimentan los temores por la seguridad en medio de la agresión rusa. Esta es la información que vamos a revisar hoy en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este video, que es transmitido gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y director de esta programación. Agradecemos a los medios de comunicación social que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a este informativo nacional. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advirtió que desde el 2 al 5 de diciembre de 2025 habrá un descenso considerable de la temperatura a lo largo de la sierra, con temperaturas inferiores incluso a los 0 grados centígrados. La escala de advertencia va desde el nivel medio de 5 a 3 grados centígrados, de 3 a 0 grados centígrados y muy alto, con más de 0 grados centígrados, menos de 0 grados centígrados. Las zonas más afectadas están en las estribaciones entre la sierra y la Amazonía, principalmente en el sur y oriente de Pichincha, el norte de Cotopaxi, el sur de Tungurahua y el oriente de Chimborazo. La advertencia incluye posibles afectaciones a cultivos por heladas o escarcha, asimismo al ganado. También es posible que se presenten más enfermedades respiratorias. Por otra parte, Guayaquil tendrá calor sofocante en diciembre y lluvias hacia fin de mes. Aquí tenemos un reporte. Llegó la semana de los días ultranegros. Obtén hasta el 50% de descuento. Su mesa lasaña. Un sol canicular castigó a quienes salieron a aprovechar las ofertas del Viernes Negro y adelantar las compras navideñas.
Por eso quienes recorrieron el centro de Guayaquil el fin de semana optaron por ropa fresca, bermudas, vestidos cortos y paradas frecuentes en kioscos para refrescarse. Es que noviembre se despidió con cifras que superaron el promedio histórico. El sábado 29 fue el día más caluroso. La temperatura máxima alcanzó los 34,1 grados centígrados, 3 por encima del promedio. Así lo explica José González, coordinador del INAMI en Guayaquil. En noviembre experimentamos, principalmente a mediados de noviembre, días mayormente nublados, por lo cual la temperatura no se incrementó significativamente. Sin embargo, en este fin de semana pasado, la radiación fue bastante elevada y las temperaturas se incrementaron significativamente. El incremento de las temperaturas se ha evidenciado desde la segunda quincena del mes. También las temperaturas mínimas han experimentado cambios. La madrugada del sábado se registraron 23,8 grados centígrados, cuando a inicios de noviembre la mínima nocturna era 2 grados menos, es decir, 21 grados. La temperatura mínima obedece directamente al comportamiento de la temperatura superficial del mar adyacente a la costa. Consecuentemente, hemos tenido estas temperaturas mínimas un poco elevadas. El aumento de la temperatura del mar no solo explica las noches más calurosas, también marca el inicio de la temporada para disfrutar del agua cálida en las playas. Según González, esta tendencia continuará este mes y podrían registrarse las primeras lluvias de mayor intensidad. De a poco se van dando estas lluvias puntuales, ahora se están dando ya puntualmente en la provincia de Los Ríos, principalmente en la zona norte, Santo Domingo de los Ángeles, Esmeraldas, también en parte de la provincia de Manabí, pero ya en la zona centro-sur, dígase Guayas, la provincia del Oro, se podría experimentar un cambio ya y se podrían dar precipitaciones puntuales de intensidad débil a moderada hacia finales del mes de diciembre. El INAMI recomienda para la costa protegerse del calor y la radiación solar, y en la Sierra y Amazonía mantenerse atentos ante posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas. Bien, continuamos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Esta noticia la hemos obtenido de coavisa.com y ahora el Mercurio nos dice que un camión se volcó dentro del Parque Nacional Cajas este 2 de diciembre de 2025. Aquí estamos viendo la imagen en la vía Cuenca-Molleturo que se volcó el camión y esta foto la proporcionó Etapa EP. La mañana de este 2 de diciembre de 2025, un camión se volcó en el kilómetro 29 de la vía Cuenca-Molleturo, dentro del Parque Nacional Cajas. De acuerdo a información compartida con el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, el accidente no dejó heridos, sin embargo provocó el derrame de combustible sobre la calzada. A través de imágenes compartidas por los rescatistas, se puede observar cómo el vehículo está volcado a lo ancho de la vía Cuenca-Molleturo y esto ha limitado la circulación vehicular que conecta a Azuay con la provincia del Guayas. Por otra parte, también esta es una nueva polémica que se creó porque hubo una lectura sobre el presupuesto de las universidades que generó debate. Desde el correísmo se alza la voz de una supuesta reducción del presupuesto que el Estado asignará a las universidades y escuelas politécnicas para el 2026, cuyo recorte ascendería a 129 millones de dólares. Pero desde el gobierno y los expertos en economía advierten que no existe tal reducción, sino un error en la comparación de las cifras. Para el economista Javier Suárez, el error radica en que las cifras expuestas por los legisladores de la Revolución Ciudadana comparan dos aspectos que no se deberían comparar: el presupuesto codificado a septiembre de 2025 y la proforma del 2026. Textualmente dijo, se compara lo comprometido de gasto hasta septiembre de 2025, que no quiere decir gasto efectivo y que incluye ampliaciones, reformas, asignaciones adicionales y recursos extraordinarios aprobados durante el año. Es decir, no se está comparando el presupuesto inicial de 2025 con el presupuesto inicial 2026, sino un monto inflado por las modificaciones del año con uno proyectado desde cero, explicó Suárez.
El economista Mauricio Pozo coincide con Suárez, pues desde el correísmo no se está considerando que casi siempre, por no decir siempre, hay una gran diferencia entre el presupuesto que se aprueba en la Asamblea Nacional, lo codificado, que se ajusta a lo que se va gastando a lo largo del año, y lo que finalmente se ejecuta y que depende de otros factores, incluido el nivel de gasto de las universidades. Bien. Seguimos con las noticias y también Metro Ecuador nos dice que alias Pipo y 2 cabecillas más de los Lobos serán vinculados al caso Villavicencio. La fiscal Ana Hidalgo solicitó formalmente fecha y hora para vincular a 3 presuntos cabecillas de la organización criminal Los Lobos dentro del caso Magnicidio FB. Fernando Villavicencio, investigación que busca identificar a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los señalados son Wilmer Chavarría alias Pipo, Ángel Esteban Aguilar alias Lobo Menor y Luis Arboleda alias Gordo Luis. Arboleda se encuentra recluido en la cárcel del Encuentro, por lo que la Fiscalía solicitará al SNAI su notificación inmediata. Alias Pipo está detenido en España, lo que obligará a activar un pedido de asistencia penal internacional para que sea notificado en ese país. En el caso de Aguilar, su paradero es incierto, según el testigo protegido Marcelo Lazo. Podría estar en Turquía, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la designación de un defensor público. De acuerdo con Lazo, los 3 implicados habrían recibido $1 millón para ejecutar el asesinato de Villavicencio, uno de los magnicidios más importantes del país. La solicitud se presentó un día antes de concluir la instrucción fiscal, etapa clave para reunir evidencias. Si el juez acepta la vinculación, la Fiscalía contará con más tiempo para profundizar las diligencias y avanzar en la identificación de todos los responsables del crimen. Por otra parte, también Metro Ecuador nos indica que asesinan a 2 hombres dentro de un supermercado en Checa, al nororiente de Quito. La parroquia rural Checa, al nororiente de Quito, vivió una jornada marcada por el horror tras el asesinato de 2 personas. El crimen se registró alrededor de las 12:50 en la avenida Quito y Cristóbal Erazo. Vecinos que se encontraban en la zona alertaron a la policía tras escuchar múltiples disparos. Agentes del distrito Tumbaco acudieron de inmediato y hallaron a una de las víctimas sin vida en el exterior de un local comercial. Al ingresar, encontraron a un segundo fallecido junto a la caja registradora, lo que sugiere que el ataque fue directo y violento. Según el informe policial, los autores del ataque se movilizaban en un jeep negro con vidrios polarizados y sin placas, lo que dificulta su identificación. Las autoridades realizan labores de rastreo y revisión de cámaras de seguridad. Se recogieron más de 23 indicios balísticos. Seguimos con otra información de hoy, martes 2 de diciembre. Y un hombre es sentenciado por abuso sexual contra 2 niñas en Quito, según ecuavisa.com. Marco Vinicio M.M. fue sentenciado a 13 años y 4 meses de cárcel por el delito de abuso sexual contra 2 niñas de 9 y 7 años de edad en Quito. El victimario era vecino de las menores. El deslenable hecho fue presenciado por una prima de las víctimas de 12 años, quien observó el abuso por la ventana del dormitorio. La joven dio aviso de lo sucedido a su abuela. El tribunal dictó la sentencia condenatoria, dispuso además una multa de 40 salarios básicos unificados y el pago de $10,000 como reparación integral a las víctimas. También acordó que se les brinde tratamiento psicológico, cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Salud Pública.
Por otra parte, también hallan 5 cuerpos calcinados junto a un vehículo en una zona costera de Ecuador, según el diario El Tiempo. Hasta finales de octubre, en Manabí, se habían contabilizado 1.067 asesinatos de los 7.553 que hubo hasta esa fecha en todo el país. Los cuerpos maniatados y calcinados de 5 personas fueron hallados este lunes en el municipio ecuatoriano de Pedernales, de la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la provincia en el país andino, confirmó la policía. El hallazgo ocurrió en una vía rural del municipio y los cuerpos estaban junto a un vehículo que también había sido incendiado, según relataron medios locales. Los moradores del sector habían alertado a los agentes policiales del hecho tras observar humo y oler intensamente a quemado. Personal de la Unidad Especializada de Muertes Violentas de la Policía Nacional, TINASED, llegó hasta el sitio para recabar indicios y analizar si había alguna cámara de seguridad cercana que pudiera darles más pistas de los presuntos responsables del crimen. Manabí es una de las 5 provincias que está bajo un estado de excepción decretado en noviembre por el presidente Daniel Noboa debido a los altos índices de violencia criminal que registra. Hasta finales de octubre, en Manabí, se habían contabilizado 1.067 asesinatos de los 7.553 que hubo hasta esa fecha en todo el país. Desde 2024, el país también vive bajo un conflicto armado interno declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales a las que el gobierno atribuye la escalada sin precedentes que vive en los últimos años el país andino, que en 2025 registra un promedio de un asesinato por hora. Continuamos y también el comercio.com dice que Ecuador destacó en los Juegos Bolivarianos 2025 en Ayacucho, Lima, con medallas de oro en atletismo, judo y deportes ecuestres, mejorando el medallero en la jornada del 1 de diciembre de 2025. El equipo de Ecuador se llevó la medalla de oro en los 4 por 100 metros relevos mixtos, con un tiempo de 41.52 segundos. El cuarteto estuvo compuesto por Nicole Daisy Caicedo Arce, Gabriela Anaí Suárez, Catriel Aldair Angulo Méndez y Anderson Jair Martínez Espinales. Con este triunfo, Ecuador suma 22 medallas de oro hasta las 18 horas con 55 minutos del 1 de diciembre, manteniéndose en sexto lugar del medallero, pero a solo una presea de alcanzar la 5ª posición general. El medallero, hasta el momento, está liderado por Colombia con 85 oros, seguido de Venezuela con 59, Perú 45, Chile 32, Guatemala 23 y Ecuador 22. Bien por los deportistas ecuatorianos que nos están representando en estos Juegos Bolivarianos 2025. Por otra parte, ecuavisa.com nos dice que los casos de COVID-19 aumentan en Guayaquil. Aquí tenemos un reporte. Para todos quienes llevamos un gran propósito. Que el COVID sigue entre nosotros es algo que se puede verificar cada semana, no solo en los hospitales, sino también en las consultas particulares. Y aunque en los últimos 4 años los signos de la enfermedad habían perdido fuerza, gracias a la vacunación y a la inmunidad de rebaño, ahora han vuelto a intensificarse. Así lo asegura Henry Pinela, médico intensivista. Recuerda mucho lo que pasaba hace 5 años. Los pacientes que no tienen muchos síntomas, pero van con cansancio, pero en realidad están con la saturación un poco baja.
o los pacientes que en vez de mejorarse el tercer, cuarto día, los síntomas se están haciendo un poco más intensos respecto al malestar general. Es la forma como se me están presentando ahora. Y los casos van en aumento, según el especialista, que atiende a pacientes en su consultorio privado y en un hospital público. De los 100 pacientes que atendió en las últimas 2 semanas, al menos 30 dieron positivos para COVID. Pero ya hablando del mes de noviembre, aumento ha sido un poquito más interesante, aproximadamente un 30% ya se están presentando más con sintomatología respiratoria, y de ese porcentaje, o sea, el 30% son pacientes que ya me están presentando la prueba COVID positiva. En el consultorio del médico intensivista John Cuenca, el panorama es similar. En las últimas semanas se han registrado varios casos positivos y los síntomas que presentan sus pacientes son cada vez más intensos, al punto de requerir hospitalización. Podemos tener un repunte importante con sintomatología distinta y severa que no hemos visto en los otros años. ¿Cuáles son esos síntomas? Insisto, todos, mucha fiebre, 35, 38, 39, hasta 40, mucho dolor de cabeza y dolor de garganta. Y perduran los síntomas 2, 3, 4 semanas. Otro cambio que se ha observado tiene que ver con la edad de los pacientes. Esta vez, los más afectados son personas entre 25 y 50 años. Que no son del grupo de riesgo. El grupo de riesgo, de cierta forma, un poco se cuida, pero la gente que no es del grupo de riesgo anda liberalmente por todos lados, contacto con gente que viene del exterior, contagiada, y acá desarrolla la sintomatología, hay las reuniones y se contagia. Se estima que para diciembre los contagios aumenten debido a las reuniones navideñas y eventos sociales. Por ello, los médicos recomiendan mantener las medidas de higiene y acudir a un profesional de la salud en caso de presentar síntomas. Bien, seguimos con el desarrollo de la información y ahora entrando en el ámbito internacional, Venezuela reabre los vuelos de repatriación desde Estados Unidos a petición del gobierno de Trump, esto según Euronews.com. Caracas ha autorizado el reinicio de los vuelos de repatriación operados por Eastern Airlines tras una petición de la administración de Trump en un contexto de tensiones políticas y restricciones aéreas hacia Venezuela. El gobierno de Venezuela ha decidido autorizar la reactivación de los vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos operados por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines después de recibir una petición formal de la administración de Trump. Según indicó el Ministerio de Transporte en un comunicado difundido en redes sociales, la medida permitirá restablecer los vuelos que conectan Phoenix con el estado de Arizona con el aeropuerto internacional de Maiquetía, principal puerta aérea de entrada a Caracas. Estos traslados habían sido suspendidos en medio de las tensiones diplomáticas y las restricciones aéreas entre ambos países. La autorización llega en un momento de especial sensibilidad política. En días recientes trascendió que Maduro había planteado a Trump durante una conversación telefónica la posibilidad de recibir garantías de amnistía a cambio de facilitar su salida del poder. Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado públicamente, el gesto de reactivar los vuelos de repatriación se inscribe en un clima de acercamientos puntuales entre Caracas y Washington. El reinicio de las operaciones de Eastern Airlines también ocurre mientras persisten dificultades de la conectividad aérea con Venezuela. Varias compañías aéreas, entre ellas la española Iberia, anunciaron esta semana la suspensión de sus vuelos hacia el país hasta el 31 de diciembre. La decisión afectó a miles de pasajeros en plena temporada de fin de año, reforzando la dependencia de rutas alternativas para ingresar o salir del territorio venezolano. Y finalmente también Euronews.com nos indica que las tensiones entre Alemania y Polonia alimentan los temores por la seguridad en medio de la agresión
rusa. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com. El canciller alemán Friedrich Merz recibió el lunes en Berlín al primer ministro polaco Donald Tusk con motivo de las 17º conversaciones entre el gobierno alemán y el polaco. El encuentro se produce después de que los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea se reunieran en Bruselas y mientras Polonia intenta disuadir a Moscú de sus recientes provocaciones. Recientemente, aviones de combate rusos activaron las sirenas antiaéreas en Polonia. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Einheit Europas so unter Druck steht, dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir müssen und wir werden zusammenstehen. Pero el doctor Kai Olaf Lang, experto en Polonia, describe las relaciones germano-polacas como paradójicas. Kann denn das Treffen zwischen Donald Tusk und Friedrich Merz an diesem Misstrauen etwas ändern? Es gab eben auch innenpolitische Bremsfaktoren, sodass man aus deutscher Sicht, glaube ich, das Gefühl hatte, Polen macht eine Deutschlandpolitik mit angezogener Handbremse. Según el doctor Lang, Polonia se ve a sí misma como la potencia regional de Europa centrooriental y quiere ser tratada como tal. Zabrało mi trochę czasu przez ostatnie lata, aby przekonać naszych niemieckich partnerów do tego, aby bezpieczeństwo w tej części Europy traktować jako wspólne zadanie. Mientras el gobierno de Varsovia busca una cooperación más directa en cuestiones de seguridad, la realidad sobre el terreno parece ser diferente. In Polen wiederum hat sich der Eindruck vertieft, Deutschland habe zwar eine Rhetorik der Einbindung und der Aufwertung Polens, aber wenn es dann wirklich drauf ankomme, dann werde Polen eben nicht berücksichtigt. ¿Puede esta paradójica situación convertirse en el futuro en una sólida asociación de seguridad germano-polaca? Laut dem deutsch-polnischen Barometer zeigt nur 1/3 der Polen Sympathie für seine Nachbarn in Deutschland. Und das dürfte nicht nur an den Reparationsforderungen liegen. Polen will mehr Mitspracherecht in Sicherheitsfragen. Zuletzt wurde der US-Ukraine-Friedensplan über die Köpfe der Polen hinweg diskutiert, inklusive des Punktes 9 mit der Stationierung europäischer Kampfjets auf polnischem Gebiet. Heute macht der polnische Ministerpräsident Donald Tusk deutlich, Entscheidungen über die Sicherheit in Europa dürfen nicht über Polen hinweg entschieden werden. Und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz muss nun beweisen, dass er Polen als strategischen Sicherheitspartner ernst nimmt. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes nos conectamos con ustedes para entregarles un resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes y también a los medios de comunicación social que comparten este informativo a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. De esta manera culminamos. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.